La pregunta que nos queremos hacer en esta mañana entonces es, ¿siguen vigentes todos los dones del Espíritu? Especialmente estoy pensando en aquellos que parecen más milagrosos. Algunos le han llamado los dones extraordinarios o milagrosos. No me gustan estas etiquetas porque en realidad todos los dones del Espíritu son milagrosos. Porque son sobrenaturales, son del Espíritu, todos. Sin excepción. No hay ninguno más milagroso que otro. Pero para entendernos, aquellos que quizá despiertan más asombro son como más, no sé, más extraordinarios, ¿no? Entonces voy a usar esa etiqueta, aunque no me convencen ni estoy muy cómodo con ella, pero para que nos entendamos. La pregunta entonces, ¿dota el Espíritu Santo hoy en día a los creyentes de dones como la profecía, milagros, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas? ¿Reparte el Espíritu Santo a la iglesia ese tipo de dones? Según algunos, estos dones fueron dados por Dios para acreditar a los apóstoles, para poner el sello de Dios sobre los apóstoles, acreditarlos, respaldar su autoridad fundacional en la iglesia, para confirmar su ministerio, para confirmar el mensaje del Evangelio, para confirmar la doctrina que ellos tenían que poner como un cimiento sobre el cual se iba a levantar toda la iglesia. Estas eran, según algunos, las señales de apóstol, las marcas de la autenticidad de que ellos eran los legítimos delegados de Dios para establecer el fundamento doctrinal en la iglesia. Entonces, si eso es así, ellos dicen, una vez que los apóstoles han puesto el cimiento, ¿cuántas veces se pone el cimiento en una casa, en una construcción? Una vez. No se está poniendo el cimiento a cada generación. Entonces ellos dicen, algunos dicen, estas señales, especialmente estos dones muy particulares, milagrosos, Dios los dio para acreditar el ministerio de los apóstoles, respaldar su autoridad y el mensaje que predicaban. Porque ellos tenían la delegación divina de establecer el cimiento doctrinal de la iglesia, que se echa una vez. Cuando ellos echaron el cimiento y cuando los apóstoles salen de la escena, estos dones desaparecen, se extinguen juntamente con los apóstoles. Ellos dejan la escritura, la palabra, la enseñanza de Cristo por escrito, ese tipo de demostraciones de poder ya no son necesarias. Con el cierre del canon bíblico, entonces, con la muerte de los apóstoles, se extinguen este tipo de dones. A los que sostienen esta postura se les suele llamar, a ver si me sale, cesacionistas. Entre la C y la S, vosotros me entendéis. Cesacionistas, vamos. ¿Por qué? Porque defienden el cese de estos carismas extraordinarios. Ahora, aclaro, las personas que sostienen esta postura creen que Dios sigue haciendo milagros, por supuesto. Que piensen que algunos dones extraordinarios ya no son carismas que el Espíritu Santo reparte a algunos miembros del cuerpo de Cristo, no significa que piensen que Dios no hace milagros. Los cesacionistas están convencidos de que Dios hace milagros de manera soberana, con quien quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Aunque, dicho sea de paso, no esperan demasiado milagro. También es verdad. Hay que ser justo. Lo que los cesacionistas dicen, Dios puede sanar cuando quiera, a quien quiera y donde quiera y como quiera, pero no reparte dones de sanidad. Eso es otra cosa. Según ellos, está bien orar para que Dios sane a una persona, pero no está bien orar para que Dios derrame dones de sanidad en una iglesia. Uno de los campeones del cesacionismo actual, Richard Geffin, que es profesor de teología sistemática en el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia, como digo, es uno de los cesacionistas más conocidos, un académico de primer nivel, dice lo siguiente, le cito literalmente: no niego que Dios sane milagrosamente en nuestros días. Puede decidir hacerlo sin importar lo desesperado y terminal que sea el pronóstico médico.
en respuesta a la oración de su pueblo. Sin embargo, sí cuestiono que los dones de sanidad y hacer milagros, como son descritos en 1 Corintios 12, hayan sido dados en la actualidad. Eso sí lo cuestiono. Fin de la cita. Los que piensan de esta manera, para apoyar su argumento, señalan que estos dones milagrosos, profecía, diversos géneros de lengua, dones de milagros, han estado ausentes durante buena parte de la historia de la Iglesia, desde casi el comienzo, cuando ya los apóstoles salen de escena, los apóstoles y algunas personas muy relacionadas con los apóstoles, personas que estuvieron vinculadas directamente con el ministerio apostólico. Cuando ya salieron de escena, estos dones desaparecen, dicen ellos, y no vuelven a aparecer hasta comienzo del siglo XX. Y entonces dicen, no es posible que si estos dones realmente son dotaciones del Espíritu Santo permanentes, no es posible esta brecha tan grande. Entonces dudan de que lo que empezó a principios del siglo XX, con todo el movimiento, el auge del movimiento pentecostal, dudan que esas manifestaciones sean realmente del Espíritu. De hecho, algunos que defienden, que se postulan como cesacionistas, consideran que la búsqueda de este tipo de dones o este tipo de manifestaciones de poder indica más bien inmadurez, indica incluso incredulidad. Pedir que Dios derrame estas cosas, pedir que Dios se manifieste de esta forma, dicen algunos, es una señal de inmadurez y de incredulidad. En las filas del cesacionismo tenemos hermanos tan queridos, tan prominentes, tan especiales, tan de Dios, como Matthew Henry, por ejemplo, como Spurgeon, como B.B. Warfield. Él es quizá el campeón, el que sistematizó todo el pensamiento cesacionista. John MacArthur. Sugel Michelin, al que apreciamos, al que queremos, que es un don extraordinario de Dios para la Iglesia en el día de hoy. Así que son hombres de Dios de un calibre, ya me gustaría a mí estar más cerca de ellos, ¿no? Tener esa madurez. Pero no puedo estar de acuerdo con sus posicionamientos. Y yo quiero dar 3 o 4 razones, argumentos de por qué creo, estoy persuadido, estoy convencido. Eso no significa que yo tenga razón. Vosotros tendréis que juzgar con la Biblia en la mano. Pero lo que sí es verdad es que estoy persuadido de que todos los dones espirituales están vigentes hoy, disponibles para la Iglesia, y el Señor quiere capacitarnos de esa manera. El primer argumento es el más potente desde mi punto de vista, o uno de los más potentes, es que no hay ningún versículo de la Biblia que sustente la idea de que algunos dones han cesado, ni uno. No hay ningún versículo que ligeramente apunte a que algunos dones estaban restringidos a la edad apostólica. Yo desafío a cualquiera a que me enseñe un solo versículo que apunte en esa dirección. No hay. Jack Derr, un académico también, un erudito bíblico, que se llama en el Seminario Teológico de Dallas, uno de los seminarios el seminario más grande del mundo, dijo lo siguiente, le cito literalmente: si se encerrara en una habitación a un cristiano recién convertido con una Biblia y se le dijera que estudiara lo que la Escritura dice acerca de la sanidad y los milagros, nunca saldría de la habitación siendo cesacionista. Fin de la cita. Hermano, en mi opinión, solamente a partir de ciertas deducciones forzadas, y lo estoy diciendo con mucho respeto, porque yo no estoy diciendo que las personas que sean cesacionistas, seguramente que aquí habrá unas cuantas, seguramente,
Yo no estoy diciendo que no sea noble a la hora de leer la Biblia. No, yo no estoy poniendo en duda la nobleza, el amor al Señor, el celo, la fe. No estoy poniendo en duda eso. Pero sí, ninguno de nosotros lee la Biblia de manera neutral. Ninguno. Todos nosotros tenemos ciertos ángulos, ciertos prejuicios. Venimos a la Escritura con una mochila, todos. Y a veces leemos la Escritura. Hicieron no sé si voy a recordar bien esto, pero se me acaba me acabo de acordar de una prueba que hicieron si no recuerdo mal, en una facultad en Estados Unidos. Pusieron unos puntos así en una hoja en blanco y le pidieron a los alumnos que unieran los puntos sin levantar el bolígrafo, que lo unieran. Si no recuerdo mal, ni uno lo supo hacer. Veis el dibujo, un punto, un punto, un punto, un punto y un punto y un punto. No sé si eran 3 hileras de 3, pero algo así, varios puntos. Ninguno logró hacerlo. ¿Por qué? La clave era, no recuerdo cómo estaban dispuestos los puntos, pero la clave era salirse del marco. Salirse del marco y entonces hacer una trazada por fuera del marco establecido por los puntos. Ninguno se le ocurrió salirse del marco. A mí tampoco se me hubiese ocurrido, seguramente. Y esto es lo que hacemos. Sencillamente, nadie les dijo, la única instrucción es no levante el boli del papel. Pero nadie dijo que no te tenías que salir del marco. Pero generalmente nosotros ya eso lo traemos dentro. Y nosotros traemos un marco y no nos salimos del marco y entonces no somos capaces de ver más allá. En mi opinión, entonces, solo a partir de ciertas deducciones un tanto forzadas, un tanto encapsuladas, uno puede llegar a una posición cesacionista. Por supuesto, los apóstoles fueron especialmente dotados por Dios para realizar milagros extraordinarios. Eso nadie lo discute. Nadie discute ese punto. Al igual que los cesacionistas, yo creo que estas obras de poder que el Señor permitió a los apóstoles confirmaban la autoridad de los apóstoles y los acreditaban como los delegados divinos para establecer el cimiento doctrinal, el fundamento. Sin embargo, como estuvimos diciendo ayer, los milagros no solamente tenían ese propósito, los milagros tenían más propósitos. Acreditar a los apóstoles, validar su ministerio, respaldar su mensaje, pero además los milagros tienen propósitos evangelísticos. Por ejemplo, la sanidad del paralítico Eneas movió a los habitantes de Lida a acercarse, a abrirse a la predicación del evangelio. Os cito a John Piper ahora. Dice John Piper, pueden, hablando de los milagros, pueden, si Dios quiere, hacer pedazos el caparazón del desinterés. Pueden hacer pedazos el caparazón del cinismo. Pueden hacer pedazos el caparazón de la falsa religión. Esos fenómenos pueden ayudar al corazón hundido a fijar su mirada en el Evangelio, donde brilla la gloria del Señor, que se autentifica por sí misma y que salva almas. Fin de la cita. Además, estas manifestaciones de poder, estas manifestaciones del Espíritu, los milagros, son expresiones de la bondad del Señor, de la tierna compasión del Señor por los que sufren. Y especialmente, según Pablo escribe a los Corintios, estas manifestaciones del Espíritu están orientadas a la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, 1 Corintios 14, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Sigue diciendo, cuando os reuní, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, estas cosas son operaciones del Espíritu para acreditar a los apóstoles, por supuesto. Pero no solo para acreditar a los apóstoles. Todos estos dones, incluyendo los dones milagrosos, además de respaldar el ministerio y la predicación apostólica,
han sido dados para animar, para consolar, para instruir, para fortalecer, para alentar a la iglesia. De hecho, hermanos, si estos dones fueron únicamente dados para acreditar el ministerio apostólico, ¿por qué Dios se los dio a creyentes de a pie? Ya apuntamos algo ayer, ¿no? Por ejemplo, Ananías. ¿Por qué Dios no envió a Pedro a ponerle las manos a Pablo cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco? ¿Por qué envió a un hermano llamado Ananías, que no tenía aparentemente ningún cargo en la iglesia, no era parte del círculo apostólico, no estaba llamado a escribir doctrina, a poner ningún fundamento? Sin embargo, él recibe una palabra profética de Dios y Dios le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha. O sea, esto tiene miga. Ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, he aquí, él ora. Y dice que Ananías al principio dice, Señor, tú sabes quién es ese, ¿no? Pero al final era un discípulo obediente, va y entra y dice que poniendo sobre él las manos, dice, hermano Saulo, hermano ya directamente. Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, don de sanidad, y para que seas lleno del Espíritu Santo. O por ejemplo, Esteban, del que hablábamos ayer, o por ejemplo, Felipe, muchos cojos y muchos paralíticos eran sanados, los demonios salían en medio de ese tiempo, en medio de ese soplo del Espíritu en la ciudad de Samaria. Lucas, el escritor de Hechos, nos dice, en el capítulo 21 de Hechos, que este Felipe, diácono en Jerusalén, tenía 4 hijas que profetizaban. Los cesacionistas dicen, bueno, la profecía, claro, creen en la profecía. En los primeros días de la iglesia había profetas, había gente que profetizaba, pero esta profecía, piensan ellos, tenía un valor autoritativo, puesto que venía de la boca de Dios, y los profetas eran parte del equipo parte del equipo también de aquellos que Dios había escogido para establecer el fundamento. La revelación que luego quedaría cristalizada en la Escritura. Pero hermanos, ¿qué me dices de estas 4 doncellas que profetizaban? Estas 4 doncellas no podían ser pastoras. No podían enseñar. Enseñar no podían. Pero profetizaban. ¿Te das cuenta cómo la profecía no era un ministerio de fundación, de fundamento, de establecer doctrina? No era. Estas chicas no podían ser pastoras, estas chicas no podían enseñar en la iglesia, pero profetizaban. ¿Claro? El Espíritu Santo dio dones a creyentes anónimos de los que no sabremos el nombre hasta que estemos en el cielo. En Corinto, una iglesia que se las traía también. Una iglesia muy inmadura, muy infantiloide, una iglesia muy desquiciadita, una iglesia con mucha necesidad de enseñanza, pero el Señor los había enriquecido con todos los dones espirituales y Pablo se lo reconoce, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, y a uno, les dice Pablo, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. ¿Cómo? Primero apóstoles y después los que hacen milagros. Pero Pablo, los que hacen milagros no son los apóstoles. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo los distingue? Apóstoles, pero luego están los que hacen milagros. Después los que sanan, y los que ayudan, y los que administran, y los que tienen don de lengua. Hubiese sido una redundancia. Si Dios hubiese dado el don de sanidad o de hacer milagros a los apóstoles, aquí hay una redundancia. ¿Por qué hacer distinción entre esos dos grupos? Por supuesto que los apóstoles habían sido capacitados de manera sobrenatural y de manera singular, diría yo, para hacer milagros. Ya vimos ayer cuando Jesús los envió, dijo, donde entréis, sanad a los enfermos. Pero hermanos, aparte, aunque bueno, aquí yo entiendo que, pero no me voy a detener aquí, porque si no, pero aquí yo entiendo que cuando se refiere a estos apóstoles no se está refiriendo al grupo de los 12 únicamente. ¿Sí?
Pero lo que quiero señalar en este versículo es que aquí Pablo hace una distinción. Y Pablo dice a los hermanos de Corinto, una iglesia llena de inmadurez, que se den cuenta que el Señor los ha enriquecido y ha puesto a hermanos. Hay hermanos que sanan, hay hermanos que hablan lenguas, hay hermanos que ayudan, hay hermanos que hacen milagros, hay hermanos que... Por supuesto, entonces, los apóstoles recibieron una gracia muy especial, pero hay otros hermanos que fungen con una gracia para manifestaciones milagrosas. De hecho, cuando Pablo dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, no está diciendo aquí, bueno, milagros, prodigios y señales son las marcas apostólicas para contrastar con el resto de creyentes. Por una parte estamos los apóstoles, que hacemos milagros y hacemos señales y hacemos milagros, y por otra parte están los creyentes normales y corrientes que no los hacen. Pablo no está haciendo esa distinción. Pablo está haciendo un contraste entre los apóstoles verdaderos. Las señales de un apóstol han sido hechas con toda paciencia, en señales, milagros, prodigios, y se está contrastando con apóstoles falsos, no creyentes, que se hacen pasar por apóstoles, pero que no tienen un respaldo de Dios. Él no se está comparando, ¿me estoy explicando? Él no está diciendo, por una parte estamos los apóstoles, que hacemos milagros, y por otra parte está el resto de creyentes que no los hacen. No. Por una parte, quiero que veáis, hermanos, esto se lo escribe a los Corintios en su segunda carta en esta ocasión, les dice, hermanos, hay apóstoles, hay gente por ahí dándoselas de apóstol. Quiero que veáis que en nuestro ministerio las marcas de apóstol están en contraste con otros que no pueden presentar un respaldo de Dios, un sello a su ministerio. Está contrastando apóstoles verdaderos, enviados por Dios, apóstoles falsos. Entonces no podemos esperar que los dones milagrosos estén exclusivamente, sí principalmente ligados al ministerio apostólico, pero no exclusivamente ligados al ministerio apostólico. Como prueba del ministerio, de la autoridad apostólica, los dones milagrosos ya han cesado. Como acreditación apostólica, ya no funcionan. Estos dones ya no funcionan como acreditación apostólica. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles que habían sido escogidos por el Señor para establecer el fundamento doctrinal ya no están con nosotros. Ya no se está poniendo el cimiento en la iglesia. Eso ya está echado, ya está puesto. Nosotros edificamos sobre el cimiento que ellos pusieron en el nombre del Señor. Nosotros seguimos y abrazamos y edificamos nuestra fe sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la enseñanza de los apóstoles. Pero los dones, aunque ya no funcionan como acreditación apostólica, sí siguen funcionando, la profecía y las sanidades y los milagros y las lenguas, para robustecer la salud de la iglesia, para allanar el camino a la evangelización, para exhibir la tierna compasión de Cristo en medio de un mundo que sufre, para confirmar la veracidad del mensaje de la cruz. ¿Por qué no se necesita confirmar la veracidad del mensaje del Evangelio ahora y antes sí? No tiene sentido. Lo mismo que antes los milagros confirmaban la veracidad del mensaje de la cruz, hoy los milagros pueden atestiguar, no del ministerio apostólico, no de la autoridad apostólica, pero sí de la veracidad del mensaje apostólico. Como dijimos ayer también, para demostrar la presencia del reino y para anticipar la plena instauración y la gloria de la era venidera o del nuevo orden mundial. Entonces, hermanos, una lectura honesta, sencilla, desprovista de interpretaciones, desde mi punto de vista y con todo respeto, forzadas, debe llevarnos a la conclusión de que en esta era nosotros deberíamos estar esperando las mismas cosas, no necesariamente en el mismo grado, aunque Dios pudiera hacerlo en el mismo grado. Yo normalmente no espero que la sombra de nadie sane a los enfermos. Creo que Dios
dotó, se manifestó de una manera muy particular en el ministerio de Pedro, en este caso, o en el ministerio de Pablo. ¿Qué me dice el ministerio de Pablo, no? Le traían delantales, ropa de la gente para que Pablo orase de alguna manera. Qué raro es todo esto. Qué incómodo me hubiese yo sentido en ese culto. Pero fue de Dios. Yo no estoy esperando que hoy en día se manifiesten en el mismo grado, aunque he escuchado historias que no sé qué es más increíble. Yo he estado en reuniones, no lo he visto, con mis ojos no lo he visto, pero donde personas han dado testimonio de resurrecciones de muertos. El Señor sigue haciendo cosas. Aunque de entrada no necesariamente tenemos que esperar que en el mismo grado este tipo de dones y de manifestaciones aparezcan en la vida de la iglesia, sí deberíamos esperar que en cierto grado se dieran. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿no? Los Gálatas están desviándose, habiendo empezado bien en el espíritu. Ahora Pablo le dice, vaya a terminar en la carne, vaya a terminar apoyado en vuestra propia justicia, en vuestro... Y una de las cosas que les dice es, a ver, Gálatas, pensad en esto. Aquel que os suministra el espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por oír con fe? ¿Lo hace porque vosotros os circuncidáis y guardáis los mandamientos? ¿O lo hace sencillamente porque recibís el evangelio con fe? Y cuando dice aquel que os suministra el espíritu, yo entiendo que está apuntando hacia el milagro de la regeneración. El soplo de la nueva vida, el que os suministra el espíritu, el que hace que haya nuevos nacimientos, el que imparte vida. Pero cuando dice, y el que hace maravillas, la palabra es dinamis, el que hace poderes, el que hace milagros sería una buena traducción. Así que en la iglesia en Gálatas están habiendo conversiones verdaderas. Y en la iglesia en los Gálatas está habiendo manifestaciones del poder, están sucediendo milagros. Y lo que Pablo les dice, pensad, hermano, el que hace que las personas nazcan de nuevo y el que opera milagros entre vosotros. ¿Por qué lo hace? Porque tú has orado una hora y porque te has circuncidado y porque has guardado, o es porque recibí la palabra del Señor en fe. Entonces ese es el primer argumento que tengo, ¿no? No hay evidencias, no hay versículo en la Biblia que diga que ciertos dones estaban restringidos a la época apostólica. Segundo argumento. De hecho, hay textos que explícitamente conectan el cese de los dones espirituales y de los dones milagrosos, concretamente, con la segunda venida del Señor. No solamente no hay textos que digan estos dones estaban restringidos para el primer tiempo. No. Es que hay textos que dicen justamente lo contrario. Hay textos que concretamente dicen que todos los dones están operativos hasta la venida del Señor. Os cito 3. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 7. El apóstol Pablo les dice a los hermanos, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mira cómo empieza su carta, ¿no? Qué tierno es Pablo, ¿no? Luego les va a caer la bronca, pero y esto no es peloteo, no es tampoco diplomacia. No, es sincero. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y tú dices, bueno, lo mismo Pablo cuando dice ningún don tiene ciertos dones en mente y ciertos otros no. No. Precisamente aquí, en 1 Corintios, es donde Pablo menciona todos esos dones, lengua, interpretación de lengua, milagros, sanidad. Y él dice, no falta nada en ningún don. Y mira ahora lo que dice. De tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo verbal puede traducirse así: nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida. Mientras esperáis la segunda venida, doy gracias a Dios que habéis sido enriquecidos con toda gracia, de tal manera que no os falta en ningún don. Segundo texto. Él mismo, Efesios 4, del 11 al 13, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se cumple eso? En la venida del Señor. En la venida del Señor, entonces nosotros estaremos acabados, cuajados completamente, maduros completamente, y llegaremos a la unidad de la fe y a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que eso ocurra, Él mismo da todos estos ministerios y todos estos dones a la iglesia. Pero el versículo más claro de todos es un versículo muy interesante, porque es un versículo que los cesacionistas han usado durante mucho tiempo para defender el cese de los dones. Pero precisamente es el versículo bomba. Es el versículo que dinamita la posición, desde mi punto de vista, la posición cesacionista. 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 13. No sé cómo un cesacionista lidia con esto, no lo sé. Si hay aquí alguno convencido y luego me quiere explicar, yo estoy abierto a ser mejor enseñado siempre. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Anda, Pablo era cesacionista. Cesarán las lenguas. ¿Ve? Pablo es cesacionista. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos de manera parcial. De manera parcial conocemos, de manera parcial profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parcial, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay etapa. Hay etapa. Ahora, en esta etapa, vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, en la etapa que viene, cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Como digo, Pablo, en cierto sentido, era cesacionista. De hecho, he titulado este estudio, ¿las profecías se acabarán? Podría haberse titulado Cesarán las lenguas, también. ¿Pero cuándo? Cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, habrá ciertas cosas que queden atrás porque serán obsoletas. Se habrán vuelto obsoletas. ¿Por qué se habrán vuelto obsoletas? Porque son parciales, porque son imperfectas. Ahora mismo conocemos parcialmente. Profetizamos parcialmente, vemos lo que vemos, pero cuando venga lo perfecto, veremos bien, conoceremos como somos conocidos. ¿Qué significa eso? ¿Que conoceremos con un conocimiento infinito? Por supuesto no, nosotros nunca tendremos un conocimiento infinito, pero sí significa, conocer como somos conocidos, significa conocer sin ningún grado de error. No lo conoceremos todo porque Dios, para nosotros siempre, por los siglos sin fin, Dios será, como Él es infinito y nosotros no, pues siempre habrá cosas por descubrir de Dios y nunca llegaremos a decir, ahora ya lo tengo todo, me encuadra todo. Dios siempre nos trascenderá eternamente y eso es muy emocionante también, ¿no? Siempre habrá un océano sin orilla de cosas que descubrir de Dios.
Pero lo que quiere decir conoceremos como somos conocidos no es que tendremos un conocimiento infinito, absoluto, sino que tendremos un conocimiento sin error. Sin error. Ya no conoceremos en ese sentido oscuramente por espejo. Ahora veremos la verdad de Dios nítidamente. ¿Y qué significa le veremos cara a cara? Ahora vemos por espejo, entonces veremos cara a cara. Esa frase en la Biblia siempre quiere decir que tendremos un encuentro personal, conoceremos personalmente a Dios. Eso es lo que significa. Cuando venga lo redondo, cuando venga lo perfecto, cuando venga lo cabal, entonces las cosas que son parciales, la profecía, las palabras de ciencia, las lenguas, cesarán. Pero esto implica que hasta que no venga lo redondo, hasta que no venga lo perfecto, estas cosas están vigentes. Algunos han interpretado, los cesacionistas durante mucho tiempo usaron este pasaje porque lo perfecto lo interpretaban como el cierre del canon. Hermano, cuando uno hace una exégesis, uno tiene que hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? No qué es lo que yo entiendo, no, qué es lo que yo entiendo, no. ¿Qué es lo que el autor quiso decirle a sus primeros lectores? ¿Y qué es lo que quería que sus primeros lectores entendieran con esas palabras que redactó? Me parece del todo imposible, atendiendo al pasaje, que Pablo hubiese querido que sus lectores dieran el salto a pensar en el cierre del canon cuando él dice lo perfecto. Me parece no una exégesis, me parece una eisegesis. Me parece meterle al texto un presupuesto teológico con calzador. ¿Me explico? De hecho, si eso es así, hermano, si realmente los hermanos que han usado este texto para defender el cesacionismo y han dicho, no, cuando Pablo dice cuando venga lo perfecto, se están refiriendo al cierre del canon. Ahí todavía no estaba la escritura culminada. Entonces hay voz profética. Pero una vez que ya todo está dicho, cristaliza en las escrituras, ya tenemos lo perfecto. Hermanos, si eso es así, entonces, nosotros, teniendo nuestra Biblia, sabemos mucho más que Pablo. Pablo ve oscuramente. Mira lo que dijo Martin Lloyd-Jones sobre eso. Implica, dice él, cito a Martin Lloyd-Jones literalmente, implica que usted y yo, que tenemos ante nosotros la Escritura abierta, sabemos mucho más de la verdad de Dios que el apóstol Pablo. Significa que somos completamente superiores aún a los mismos apóstoles. Francamente, hay una sola palabra que describe tal interpretación. 2 puntos. Disparate. Fin de la cita. ¿De verdad nosotros conocemos a Pablo oscuramente? Y yo conozco como soy conocido. Y cara a cara. Y el apóstol Pedro igual. Ellos están en la fase inmadurez y no, hermano, por eso digo que hay que hacer equilibrio, hay que hacer deducciones forzaditas para llegar a afirmar cierta postura. Por tanto, hermanos, los dones del Espíritu, cualesquiera que sean, son regalos para la iglesia, para el fortalecimiento de la iglesia y para el fortalecimiento de su misión, la misión de la iglesia, mientras peregrina en estos postreros días. Los postreros días se inician con la muerte, la resurrección, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo y culminan con la venida del Señor. En esta era, mientras la iglesia peregrina, en los postreros tiempos, los dones del Espíritu Santo son regalos que el Señor nos hace para fortalecernos y para poder cumplir, llevar adelante como Dios quiere que sea llevada
la misión que nos ha encargado. Dice la Escritura, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma en Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido. El que nos confirma en el ungido y el que nos ungió es Dios. De hecho, confirmarnos en el ungido y ungirnos básicamente están conectados. El que nos vincula, el que nos liga al ungido y nos confirma en él, nos hace participantes de la unción, porque la unción que se derrama sobre la cabeza llega hasta el borde de las vestiduras. Y cuando nosotros somos ligados, incorporados a Cristo por el Espíritu, vinculados a Él como el cuerpo de Cristo, entonces esa unción que es derramada sobre Él nos alcanza a nosotros. Y como Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a dar buenas noticias. Nosotros también, por cuanto participamos, por cuanto hemos sido confirmados en el ungido y por cuanto participamos de esa unción que chorrea, por así decirlo, que baja desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, el sacerdote quedaba al final empapado en esa unción que era un símbolo del llamamiento y la capacitación sobrenatural para el ministerio. Nosotros también participamos entonces de esa unción. El que nos confirma en Cristo y el que nos ungió es Dios. La iglesia es la ungida de Dios. Porque estamos en Cristo. Y en Cristo participamos de esa unción. No solo de ese llamamiento, sino también de esa capacitación sobrenatural. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, los dones milagrosos deben ser característicos de la edad presente. Y presagios, como dijimos ayer, de la edad futura. Tercer argumento. Como he dicho, algunos sensacionistas apelan a la ausencia de dones milagrosos entre el final del tiempo apostólico y anteayer, al principio del siglo XX. Pero no es real eso. Los dones milagrosos han estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Cito a Donald Carson. En su libro Manifestaciones del Espíritu, Donald Carson, uno de los principales eruditos del Nuevo Testamento hoy en día, él dice, existen suficientes pruebas de que alguna forma de dones carismáticos continuaron esporádicamente a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia. Es inútil insistir en que todos los ejemplos son falsos o fruto de la actividad demoníaca o de la aberración psicológica. En otras palabras, los dones han seguido operando, ocasionalmente, pero han seguido operando. Es imposible echar abajo la multitud de testimonios que hay. Es verdad que muchas de estas manifestaciones han sido ocasionales, pero eso se puede deber a diferentes factores. No a que Dios ha retirado esta gracia, no a que la mano del Señor se ha cortado. Pero, por ejemplo, pensad, hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, un cristiano promedio no tenía una Biblia. No tenía acceso a una Biblia en su propio idioma. Y, por lo tanto, había mucha ignorancia. Entonces, la ignorancia pudo ser un factor que haya limitado todo esto. Además, la incredulidad, el letargo espiritual, la mundanalidad, la apostasía, todo esto apaga el consorcio entre la Iglesia y el Estado, toda la prostitución de la Iglesia con el poder político, todo eso contrista al Espíritu Santo. Y no es extraño que las manifestaciones de poder se hayan menguado durante siglos en la Iglesia. Y por otra parte, también es verdad que puede haber muchas iglesias posicionadas en un cesacionismo que operan en los dones espirituales, pero nunca los llaman así. Y cuando tú hablas cuéntame tu experiencia, y te cuento yo la mía, y al final son iguales.
Os pongo un ejemplo, este ejemplo es muy conocido. El ministerio de Spurgeon. Spurgeon era cesacionista. Os leo un párrafo de un sermón de Spurgeon. Recuerdo, dice él, hasta una docena de casos parecidos en que yo señalaba a una persona en el salón sin tener ni el menor conocimiento de esa persona, ni idea alguna de que lo que yo estaba diciendo era lo correcto, salvo que creía que estaba siendo movido por el Espíritu al decirlo. Y tan sorprendente ha sido mi descripción que las personas se han ido y han dicho a sus amigos, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Sin duda él tiene que haber sido enviado por Dios a mi alma. Si no, no pudiera haberme descrito con tal precisión. Fin de la cita. De hecho, en una ocasión, Spurgeon, esto está documentado, Spurgeon se detuvo en seco en medio de su sermón, señaló a un joven y le dijo, joven, los guantes que tienes puestos los has robado de la empresa en la que trabajas. En otra ocasión, señaló a un hombre y le dijo que era zapatero y que estaba abriendo su negocio los domingos. Este hombre escribió a un amigo y le escribió esto. Cito literalmente las palabras de este hombre. Me señaló y le dijo a la congregación que yo era zapatero y que mantenía mi negocio abierto los domingos. También dijo que el domingo anterior recibí una moneda de 9 centavos que significó una ganancia de 4 centavos. ¿Cómo pudo saber eso? Me di cuenta de que fue Dios quien le había hablado a mi alma por medio del señor Spurgeon. Así que cerré mi negocio el siguiente domingo. Al principio tenía miedo de ir nuevamente a escucharlo, no le fuera a decir a la gente algo más de mí. Pero fui y me encontré con el Señor y Él me salvó. Amén. Claro, Spurgeon era cesacionista. Spurgeon te diría, el Espíritu Santo no. Spurgeon te diría, bueno, no, palabra profética no ha sido, porque la palabra profética cesó. Ha sido una impresión del Espíritu Santo a mi corazón. Yo no sabía si lo que estaba diciendo era correcto, lo estoy citando a él, yo no sabía, yo no conocía al hombre, pero tenía la convicción de que Dios me estaba moviendo a decir eso. Hermano, no nos vamos a poner exquisitos, llámalo palabra profética, llámalo impresión del Espíritu Santo, llámalo como quieras, pero hermano, que esto pase en nuestras congregaciones para la gloria de Dios. Amén. Aunque si yo estuviera con Spurgeon, digo, hermano, eres un don precioso para la iglesia. Pero, hermano mío, ¿no te das cuenta que esto es lo que Pablo llama una palabra profética? 1 Corintios 14, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo recuerdo personalmente, recuerdo varias, pero por ejemplo, en una ocasión yo estaba predicando y de repente me pasó algo muy parecido. Yo empecé estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, pero de repente me salí un poquito del renglón y sentí que mi corazón ardía para decir algo y con mucha convicción empecé a decirlo y además yo sabía a quién se lo estaba diciendo. No dije, no señalé, pero yo sabía. Y entonces dije, arrepiéntete hoy. Pero hoy es hoy. Mañana no. Mañana no. Mañana Dios tira de la manta. Mañana Dios tira, es hoy, es ahora. Arrepiéntete ahora. Mañana es tarde, mañana Dios tira de la manta. Y lo dije varias veces. Y fue un momento así como, 20 segundos. Y luego seguí predicando. Y me olvidé. Eso fue un domingo. El lunes al mediodía me llamaron. Israel, mira, tienes que venir porque fíjate lo que ha pasado. Se había destapado un embrollo de pecado y de mentira en la persona.
que yo tenía en mente. Y me entró un temblor santo. Porque efectivamente, justo el día después, el Señor había tirado de la manta y años de engaño, de mentiras, de embrollo, fueron puestos a la luz. En otra ocasión estaba predicando, esto fue en mi pastorado en Aral, en un pueblo de Sevilla. Ya pastoreando en Córdoba, me pasó que el Señor en otro llamamiento, también así, de ese tipo, el Señor empezó a poner en mi boca, bueno, entiendo yo que fue el Señor, una palabra de advertencia, estilo la que el Señor le dio a la Jezabel del Apocalipsis, ¿no? Yo la arrojo en cama, y con ella, a los que con ella adulteran, ¿no? Pero en esta ocasión era una palabra de advertencia. Yo sabía a quién se la estaba dirigiendo, pero tampoco mencioné a nadie ni señalé a nadie. No me pareció que el Señor me guiase a hacer eso. Pero dije, arrepiéntete, arregla el asunto, porque si no tus hijos, y empecé a hablar de los hijos. Al poco tiempo, esa palabra se empezó a cumplir los hijos. Y en breve los hijos estaban fuera de la iglesia. No puedo dar más detalles porque además esto se está grabando, ¿no? Y yo estoy convencido de que a más de uno, a lo mejor tú que eres cesacionista, es posible que te haya sucedido este tipo de cosas. Otra de las posibles razones por las que los dones extraordinarios han estado prácticamente ausentes durante tan largo periodo de la historia es que hubo una reacción contra el movimiento montanista. El movimiento montanista fue un movimiento herético y los montanistas prácticamente enfatizaban mucho en estos dones, especialmente en la profecía, pero consideraban que el profeta era como una especie de instrumento pasivo, un altavoz de Dios. Como que Dios venía y como los ventrílocos, ¿no?, que hablan. Y entonces, claro, eso, imaginaos, eso se presta a un montón de abusos y entonces, a partir de todo este tipo de abusos y malos entendidos, la Iglesia quiso huir de este asunto y cerró las puertas. Y creo que en lugar de enseñar, como Pablo hizo en la iglesia de Corinto, sencillamente dijo, aquí nadie profetiza. Y eso contristó al Espíritu Santo. Ahora, no es verdad que los milagros hayan estado restringidos. Al mirar atrás podemos decir, como en su momento dijese el profeta Jeremías 32, tú hiciste señales, le dijo a Dios, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Algunos dicen que Dios ha agrupado los milagros en 3 grandes periodos. Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Jesús y los apóstoles. No es verdad. Por ejemplo, uno de los mayores proponentes de esta perspectiva es John MacArthur. Solo hay que abrir la Biblia y empezar a rastrear los milagros. En todas las épocas. Por supuesto, Dios hizo milagros en un grado o sea, en una intensidad muy grande en el tiempo del Éxodo, Moisés, Josué. Pero nunca ha habido... De hecho, estas palabras de Jeremías, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día. En Israel y entre los hombres, o sea, y fuera de Israel, en las naciones. Y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Os cito, por ejemplo, a Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, el apologista más famoso del siglo II. Justino Mártir nació unos 10 años después de que el apóstol Juan, escribiera Apocalipsis. 10 años después nació Justino Mártir, aproximadamente.
Y en su diálogo a Trifo, diálogo con Trifo, él dice, le cito literalmente, algunos se vuelven discípulos en el nombre de Cristo y renuncian al camino de error, quienes además están recibiendo dones. Uno recibe el espíritu de entendimiento, otro el de consejo, otro el de fortaleza, otro el de sanidad. Los dones proféticos permanecen con nosotros. Justino Mártir, siglo II. Un poco más tarde, Ireneo, nacido en el año 120, 30 años después de que el apóstol Juan, más o menos el Apocalipsis se escribe alrededor del año 90, ¿no? En su tratado contra las herejías, ofrece el siguiente testimonio, Ireneo. Hemos oído de muchos de los hermanos que tienen presciencia del futuro, visiones, palabras proféticas, otros por la imposición de manos sanan a los enfermos y recuperan la salud. Oímos de muchos miembros de la iglesia que tienen dones proféticos y por el Espíritu hablan todo tipo de lenguas y traen a luz los pensamientos secretos de los hombres por su propio bien y exponen los misterios de Dios. Hipólito, siglo III, ofrece instrucciones para ejercer bien el don de sanidad. Cipriano, obispo de Cartago, hablaba y escribía sobre el don de profecía y sobre la recepción de visiones y cómo discriminar. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era cesacionista. Comenzó siendo cesacionista, pero hacia el final de su vida se retractó. Y en sus retractaciones, en su obra La ciudad de Dios, describe más de 70 casos de sanidad divina. Leo sus palabras, literalmente. He querido recordar los anteriores milagros, al ver que se repetían también en nuestro tiempo maravillas del poder divino semejantes a las de los tiempos antiguos y que no debían ellas desaparecer sin llegar a conocimiento de muchos. Se realizan todavía hoy muchos prodigios. Los realiza el mismo Dios a través de quienes le place y como le place. Agustín de Hipona no era un chalao. Era un gigante intelectual. Pero es que es más, durante la Edad Media hay un montón de ejemplos documentados del ejercicio de profecía, de dones de sanidad, de milagros, de lenguas, de experiencias extraordinarias que solemos desechar porque no están en la iglesia protestante. Son iglesia católica, claro, si es que no había otra cosa. Pero en la Edad Media Dios tenía su remanente, ¿no? Y uno lee biografías de Benito de Nurcia, de Gregorio Magno, de Bernardo de Claraval, de Domingo de Guzmán, de Buenaventura, de Tomás de Aquino, de Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de Pedro Baldo, de Catalina de Siena. Y te encuentras manifestaciones clarísimas del poder de Dios. Pero hay más, el doctor Jack Deere, que mencioné antes, en un libro que se titula Sorprendido por la voz del Espíritu Santo, él tiene un libro Sorprendido por el poder del Espíritu Santo, que fue en su momento muy polémico, pero es un excelente libro, recomiendo la lectura. Y luego escribió uno que yo todavía no he leído partes, que se llama Sorprendido por la voz del Espíritu Santo. Otro libro muy recomendable es un libro de Wayne Grudem sobre la profecía. No recuerdo cómo se llama, pero es la palabra profética o la profecía de Wayne Grudem. Bueno, pues el doctor Jack Deere, en su libro Sorprendido por la voz del Espíritu Santo, menciona una serie de reformadores, ahora sí ya, de la iglesia reformada, reformadores escoceses que operaron clarísimamente con un don profético. Y él recoge sus profecías documentadas y el cumplimiento de ellas. John Knox, ¿habéis escuchado hablar de ese? John Knox era uno, que el Señor lo había dotado con un don profético y que profetizó de manera documentada y que se cumplió. George Wickham, John Wells, y él menciona otra serie de profetas y da testimonio de las palabras proféticas que dieron en su tiempo. Así que, hermanos, creemos en la vigencia de los dones milagrosos, porque en primer lugar no hay ningún versículo de la Biblia que sustente la idea de que estaban restringidos a una época. En segundo lugar, porque hay textos que explícitamente dice que durarán hasta que venga lo redondo, lo perfecto y lo cabal, que es la venida del Señor. Lo redondo no es la venida del Señor. Lo redondo es la condición que tendremos cuando el Señor venga. Pero está conectado a la venida del Señor, ¿no? Porque conoceremos como somos conocidos y porque veremos cara a cara. Entonces lo que es parcial queda obsoleto.
Y en tercer lugar, porque la historia y la experiencia lo confirman. De hecho, como dije ayer, cuando los creyentes pidieron que la mano del Señor se extendiera para conceder que se hicieran señales, para conceder que la operación de estos carismas, que estos dones se dieran, el Señor no les reprochó nada, al contrario, les dio un beso desde el cielo, hizo que cimbreara el edificio, tembló el edificio y los visitó con una fresca llenura del Espíritu Santo, de tal manera que salieron de allí, a pesar de las amenazas, predicando con soltura, con denuedo, la palabra del Señor. Algunos dicen, no, pero el Señor dijo, esta generación mala y rebelde demanda señal. Entonces no hay que demandar señal. No, espera un momento. Vamos a colocar estas palabras en su contexto. No es lo mismo hacer lo que estos creyentes hicieron. Señor, mira sus amenazas. Ayúdanos, porque esto no es broma. Pero por favor, concédenos de nuevo para predicar tu palabra y respalda la predicación, extendiendo tu mano y haciendo portentos. No es lo mismo hacer eso que pedir señales desde un corazón incrédulo como hacían los religiosos. A ver, demuéstralo. Hazme un grafiti en el cielo, yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? Demuéstralo. Ahí el Señor nos dice, ahí te quedas. O vas a atentar así al Señor. Pero eso no es lo mismo pedir señal desde un corazón incrédulo y pedante que decirle, Señor, estamos comprometidos con tu nombre y estamos comprometidos con tu causa. Nos mueve el celo por tu fama, Señor. Por eso te pedimos, exhíbete, saca músculo, muestra quién eres. Dile a nuestra generación, aquí estoy yo. Presta atención a este texto porque aquí creo que hay una clave, por lo menos para mí hay una clave bonita. Dice, Pablo cuando habla de los dones, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Te has dado cuenta cómo Pablo llama al don? ¿Cómo le llama? Bueno, es para provecho, pero ¿cómo le llama? Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Manifestación del Espíritu. ¿Qué es una manifestación? Algo que se pone, se hace visible, se exhibe, ¿no? Entonces, la operación de un don es Dios haciéndose patente. Es Dios subiéndose al escenario. Es Dios mostrándose. Para mí eso es crucial. Sam Storm, otro de los pastores y predicadores y entendidos, muy respetado en el mundo reformado, pero continuacionista, él dice, los dones espirituales no son nada menos que Dios mismo en nosotros. Dios mismo en nosotros, dándole energía a nuestras almas, impartiendo revelación a nuestras mentes. Y cuando hablamos aquí de revelación, cuidado, porque nosotros solemos usar la palabra revelación bien usada, pero la solemos usar en términos de teología sistemática. Entonces hablamos de la revelación general, hablamos de la revelación de Dios en el Hijo, la palabra encarnada, Jesús, el verbo de Dios, hablamos de revelación especial cuando nos referimos a las Escrituras, pero aquí no se refiere a eso, se refiere más bien a algo que Dios pone en la mente sin que sea el resultado de un proceso, de una deliberación, de una argumentación personal. Es algo que sencillamente el cielo trae, ¿no? Entonces, sigo con la cita, o comienzo. Los dones espirituales no son nada menos que Dios mismo en nosotros, dándole energía a nuestras almas, impartiendo revelación a nuestras mentes, infundiendo poder en nuestra voluntad, obrando sus propósitos soberanos y misericordiosos a través de nosotros. Atento a esta frase. Los dones espirituales nunca se deben ver de manera deísta, como si un Dios allá afuera nos hubiera enviado alguna cosa aquí abajo. Es decir, no son poderes como los superhéroes de Marvel. Los dones espirituales, sigue diciendo él, son Dios presente en, con y a través de los pensamientos humanos, las acciones humanas, las palabras humanas, el amor humano. De repente, por ejemplo, una manifestación de Dios. Dios es un Padre que ama. Estamos juntos, reunidos, ministrando al Señor.
Y de repente, sin que tú estés pensando en eso, tú estás alabando al Señor y sientes que el Señor te mueve de una manera muy intensa a cruzar el salón y a darle un abrazo a una persona. Y tú dices, pero si no la conozco, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Voy a llamar la atención, esto seguro que es mío, pero tú sigues alabando al Señor y tú sigues sintiendo, y te quieres caquear, porque si eres como yo, pues te quieres caquear, porque ese tipo de cosas no es una cosa tan natural, ¿no? Hay personas que son más extrovertidas, que son más expresivas, que son más... Pero oye, no te deja, aquello no te deja, ya no puedes ni alabar, ni puedes orar, ni puedes hacer nada, tienes eso en mente, ¿no? Tú dices, bueno, Señor, yo lo voy a hacer, si me equivoco, pues ya está. Y vas, y resulta que cuando tú abrazas a la persona, de repente te viene una sola frase, el Señor está contigo. Y de repente la otra persona se rompe. Y tú dices, ahí va. Tú no sabes lo que está pasando allí. ¿Pero qué está pasando? No son poderes. Es Dios a través de nuestras bocas. Es una manifestación del amor de Dios. Pero Dios no solamente es un Padre que quiere abrazar y consolar. Dios también tiene poder. ¿Y cómo se manifiesta el poder? Pues, de repente, Dios puede mover a una persona que ore por sanidad. Y de repente se sana. ¿Y qué acabamos de ver ahí? ¿A un hombre con poderes? No, a un Cristo que sana. Amén. Son manifestaciones. Nosotros oramos, Señor, manifiéstate. Queremos conocerte. Hemos orado, queremos conocerte. ¿Y cómo Dios se da a conocer? Pregunto, ¿solo por el ministerio de la predicación? ¿Solo por el ministerio? ¿Solo por el don de la enseñanza? Por supuesto, por el don de la enseñanza, pero también se da a conocer por una mujer como mi madre, por ejemplo, que tiene un don extraordinario de hospitalidad. Si mi madre te trata, tú tienes la sensación de que estás teniendo tratos con Dios, no porque Dios sea mi madre, pero se manifiesta el corazón divino a través de ella. ¿Es o no? Se manifiesta. Y hay personas que tienen un don de enseñanza que tú dices, ya no es la habilidad, hay algo de Dios, hay una unción de Dios. Yo estoy teniendo tratos con Dios y Dios está teniendo tratos con... Hay gente que da, tienen un don para dar o para presidir. El don que tenía John Wesley, por ejemplo, de administración y de liderazgo. Eso es algo extraordinario en la historia de la iglesia. Nosotros oramos, Señor, queremos conocerte. Cuando nosotros pedimos dones, lo que estamos pidiendo es eso. Queremos conocerte. Pero ¿cómo se nos da Dios a conocer a nosotros? ¿De manera directa? ¿Todo lo que Dios tiene que darme a mí a conocer, me lo tiene que dar a mí en primera persona, así, de manera directa? Me lo da a conocer a través de mis hermanos. A través de mi madre. A través de mi padre. A través de mis hermanos que predican. Yo conozco al Señor. Estoy escuchando al predicador y mi corazón está conociendo al Señor. Y con un abrazo, con una ofrenda, con un gesto, con una enseñanza, con una palabra de consejo. Son manifestaciones del Espíritu. ¿Y qué manifiesta el Espíritu? Pues la grandeza, la magnificencia, la belleza del Rey Jesús. El corazón paternal de Dios. Dios dones a los hombres. Claro. Entonces, por medio de la operación de los dones, lo que vemos son facetas de Dios. ¿Sí? Y entonces lo que vemos ya no es solamente una operación de poder. El tema de los dones no es un asunto funcional únicamente. Es que vamos viendo rasgos de Dios. Vamos conociendo a Dios. Por supuesto, los dones milagrosos no son las únicas manifestaciones del Espíritu. Como he dicho, un don de enseñanza, de hospitalidad, generosidad.
Dios se manifestó de una manera muy preciosa en el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo milagros. No hizo, dice la Escritura. Dios se exhibe de manera, en iglesias que son cesacionistas y no creen en esto, y si me apura, hasta no lo experimentan, que ya lo pongo yo en duda, ¿eh? Ya digo yo que yo creo que sí lo experimentan, solo que lo llaman de otra manera. Pero vamos a poner que no lo experimentan, pero Dios se manifiesta en esa iglesia a veces más que en iglesias continuistas que experimentan milagros y resucitan muertos. ¿Por qué? Porque estas expresiones de poder no son la única forma en la que el Señor se exhibe. Hay un abanico muy amplio, pero hermanos, es que no tenemos que escoger. Es que no tenemos que escoger, yo lo quiero todo, yo quiero esto y yo quiero esto. Queremos conocer al Señor. Si los dones son manifestaciones de Dios, entonces desearlo es desear a Dios. Pedirlo es pedir conocer a Dios en sus dones. Conocer a Dios en la operación de los dones. Conocer la sabiduría de Dios. Conocer el poder de Dios. Conocer el conocimiento de Dios. Conocer su amor. Y a veces una persona que ha recibido una palabra de consuelo. Yo recuerdo, ¿no? En una ocasión yo estaba bastante afligido porque había cierta tensión con algunos misioneros. Tampoco puedo dar demasiados detalles, pero... y esto creo que nunca lo he contado. Había ciertas tensiones y yo sabía que había acusaciones hacia mí que estaban infundadas, que no eran justas. Entiendo yo que se debían a cierta envidia y cierta competencia. Y yo eso no me estaba metiendo en demasiados problemas, pero me estaba entristeciendo, ¿no? Y recuerdo que estábamos en una reunión de oración, no estábamos en Córdoba, era en un ministerio anterior. Y vino una mujer de Inglaterra, que ella era una intercesora, oraba muchísimo. Y Dios le daba gracia en estas cosas. No conocía nada, acababa de llegar, no sabía quién era yo. Estábamos orando ahí un ratito y se acerca así como muy tímida, ¿no? Y me dice algo así. No recuerdo las palabras literales, ¿no? Pero me dijo, el Señor está poniendo en mi corazón que te diga que Él te ve y Él te aprueba. Algo así, ¿no? No recuerdo que hubiese sido algo dramático para mí, pero honestamente, en este tipo de toques, de besos, de caricias del Señor, de abrazos del Señor, uno conoce al Señor. Uno experimenta el consuelo del Señor. Esto me ha pasado varias veces, bastante, ¿no? Recuerdo cuando el Señor me estaba llamando al ministerio. Y en ese momento yo tenía ya un corazón, yo estaba ya con mis velas orientadas. Yo no quería hacer otra cosa, ¿no? En un sentido, pero también quería ser prudente. En aquellos días que mi corazón ardía por iniciar un ministerio y había ya una puerta abierta. No es que yo me fantaseaba sino que ya había una puerta abierta, pero se me ofreció un trabajo muy goloso. Y yo obviamente no tenía... no me apetecía el trabajo. Yo me imaginaba en ese trabajo, por mucho dinero que pudiera ganar, amargado. Si es que eso no me gusta. Mi corazón arde por aquello, ¿no? Pero digo, no quiero tener una visión romántica. Yo sé que soy joven, quiero ser prudente, quiero tener... Y entonces estaba ahí, ¿no? Y aparte, allí no sé de qué voy a vivir, pero bueno, no me importa. La verdad que no me importaba mucho. Pero en un culto que fui yo a llevar la alabanza como podía a Palma del Río, donde estaba pastoreando mi padre, y vino un predicador. Y después del mensaje tuvimos un ratito de oración y alabando al Señor. Y me dice, ven. Y voy y me dice, el Señor está poniendo en mi corazón decirte, Él es el dueño del oro y de la plata. Tienes delante de ti
dos caminos. Escógeme a mí, yo te proveo. Yo blanco y en botella. O sea, este tipo de cosas. Y tú dices, bueno, ¿y por qué tiene que hacerlo el Señor así? Si Él nos puede dar sabiduría leyendo la Biblia. Sí, Él nos puede dar sabiduría, otro tipo de prudencia, pero yo te aseguro que este tipo de experiencias son experiencias que fortalecen, que confirman, que calientan, que te dan un conocimiento muy especial de Dios. No quiero tomar mucho más tiempo en esto porque voy por la mitad. No, es de broma, es de broma. Es de broma, ya oye. Es de broma. Dice que leí o escuché una historia que realmente no he comprobado si es verdad o es una historieta. No lo sé, no la puedo contar como una historia verídica, pero tal vez fuese una historia verídica. Unos padres que habían ido a un concierto de un pianista muy famoso y entonces habían ido con su niñito chico, que tenía 4 o 5 años, que estaba empezando a tocar el piano, el niño, y lo habían llevado para que asistiera al concierto de este hombre, ¿no? Entonces estaban allí por empezar, se sentaron en las butacas, el escenario todavía estaba solo, el piano de cola allí, solito, hasta que saliera el artista. Y el niño se le despistó. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El niño se había subido a la plataforma y se sienta el niño en el piano. Y entonces el niño había aprendido una cancioncita muy sencilla. Tin, 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 tin. Y ni corto ni perezoso empieza a tocar allí delante de todo. Tin, 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 tin. Y en esto entonces, claro, alguien salió allí para sacar al niño del escenario, pero el artista que estaba allí esperando que le dieran su entrada, paró a ese hombre y salió él. Y entonces salió pausadamente y tranquilamente se sentó al lado del niño. Y mientras el niño tocaba, él empezó a acompañar al niño. Y fue increciendo, fue añadiendo cosas. Y el niño seguía tocando su tonadita infantil, pero el otro empezó a rodear todo eso con su talento. Y aquello fue algo muy, muy precioso para todos, ¿no? Así nosotros operamos en los dones. Eso. Nosotros somos el niño. Din, 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 din. Y luego el Señor se sienta a nuestro lado y empieza a hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer. Hay cosas que hacemos que ni siquiera sabemos ni qué hemos dicho. Como dice Spurgeon, yo no sabía si lo que estaba diciendo era verdad. Simplemente sabía que tenía que decirlo. Yo no sabía si eso era verdad. Se enteró después. Nosotros somos el niño. Y el pianista, cuando se sentó allí, le dijo al niño, continúa. 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 Bueno, pues el Señor quiere decirnos, continúa. Seamos sencillos, ¿nos vamos a equivocar? Sí. Nos vamos a equivocar. Pero Dios se complace en escoger lo débil. Dios escogió a una muchachita de pueblo y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Una chiquilla, una muchacha de aldea. El Espíritu vendrá sobre ti y el Señor te cubrirá con su sombra. Así es como operan las cosas de Dios. Continúa. Ahora, quiero... lo siento por vosotros, de verdad, pero bueno, estamos en un retiro, ¿no? Vais a salir cansadísimos, pero espero que cansados y contentos. Sí. Las manifestaciones del Espíritu no se dan automáticamente, y aquí hay un malentendido, y por eso muchos se han cerrado a esto. Piensan que los dones funcionan a voluntad. Entonces yo tengo un don de profecía y yo cuando quiero, pues le doy al botón y puedo profetizar. O yo tengo un don para hacer milagro o para sanar y entonces me voy a un hospital y puedo iniciar por la habitación 1, la habitación 2 y la habitación... No va así, ni siquiera para Jesús era así. Jesús era Dios y podía sanar, por supuesto, en cualquier momento. Pero Jesús es el siervo de Dios y él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Entonces, él dependía en cada momento de las mociones del Espíritu Santo. De hecho, se nos dice que estando en Capernaum, dice el evangelista Marcos, Lucas, dice que estando allí en una casa,
dice, estaba enseñando, Jesús estaba enseñando, y el poder de Dios estaba presente con él para sanar. Pero el poder de Dios no estaba presente siempre con Jesús. Sí y no, en su ministerio no. En ese momento como que el Espíritu empezó a moverse. Y el poder, y el Hijo, que está siempre pendiente de los movimientos de su Padre, él habla lo que el Padre dice, él hace lo que el Padre hace. Y en ese momento el cielo se abrió para conceder sanidad. El poder de Dios estaba presente con él para sanar. Pues de la misma manera, hay veces donde Jesús no hizo milagros. Hay veces donde nosotros adoramos al Señor con muchísimo provecho, y el Señor nos sonríe, pero no ha habido ninguna de estas emociones. No hay problema. ¿Que es que el culto ha sido malo? No. Pero hay veces donde el poder de Dios está presente para sanar. El poder de Dios está presente para consolar. El poder de Dios está presente para dar una palabra de sabiduría. Hay emociones de Dios en este sentido. Ahora bien, si todos los dones están vigentes, ¿cómo es que no solemos verlos? Bueno, esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta incómoda también, una pregunta necesaria también, porque nos humilla y nos desafía. Quiero decir algo por si sirve para eliminar un malentendido. Yo alguna vez, durante un tiempo, estuve bastante preocupado por algunas declaraciones de la Biblia, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces yo decía, hombre, a ver, alguno así se ha sanado, pero yo creo que ha sido de rebote. Pero yo no pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. Entonces, que yo no tengo fe, ¿o qué pasa? ¿Soy un maleta? No. ¿Hay algún pecado oculto? ¿Tengo que ayunar más? ¿Qué es lo que pasa? Hasta que entendí que cuando Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, no necesariamente tenemos que entender ese versículo como que estas señales seguirán a cada uno de los discípulos que creen. Estas señales seguirán a la comunidad de los creyentes. Y hermano, y estas señales nos están siguiendo. La iglesia del Señor está siendo respaldada con estas cosas. ¿Sí? Especialmente, ¿no? Misioneros, la obra del Señor en lugares de especial persecución. Hoy en día está habiendo más milagros que nunca. Pero las manifestaciones de poder están bajo el control del Dios soberano. A veces hay temporadas donde el Espíritu se mueve y da un soplo especial y ocurren cosas y luego de repente eso se retira y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Es más, hemos madurado. Estamos mejor ahora que antes. Había más milagros cuando éramos más inmaduros pero ahora, por lo que sea, porque Dios es soberano, el Señor está tratando a la iglesia y está usando a la iglesia de otra forma. Y mañana a lo mejor hay otro momentum donde el cielo se abre y hay nuevas manifestaciones. También tenemos que estar tranquilos. El Espíritu Santo es soberano en este sentido. Pero, para ir cerrando, quiero hablar de algunas actitudes que, a mi juicio, sí detienen un mayor despliegue de poder y de fluir de estos dones en la vida de la iglesia. En primer lugar, incredulidad. Occidente es una cultura cada vez más materialista, y cuando digo materialista no me estoy refiriendo al dinero, sino a esa visión que hace que toda la realidad termine con la materia. O sea, no hay nada que nos trascienda. Entonces, en un ambiente así, la fe se encoge. Todo se racionaliza. Así que en teoría creemos que Dios es hacedor de maravillas, pero en realidad el corazón se ha estrechado, se ha encanijado al punto que no estamos expectantes, no esperamos, realmente no lo esperamos. Oramos por sanidad, pero como se sane nos llevamos un susto. No lo estamos esperando. Yo mismo, hermano, yo noto esa a veces esa dureza, esa costra. Porque somos hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo nos mete en un bote.
No tenemos esa actitud bonita del salmista. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me quedaré expectante. Viviré expectante. Me presentaré delante de ti y realmente estaré a la espera de que tú te manifiestes, de que tú estés ahí, de encontrarme con el Dios vivo, de experimentarte, de sentirte. Hermano, esto marca una diferencia. ¿Por qué? A ver, los jóvenes o los que ya habéis acumulado juventud, pero habéis ido a campamentos. ¿Por qué los últimos días de los campamentos suelen ser los mejores? Que es que el Señor dice, no, yo hasta que no se haga de noche, la noche del viernes, no puedo moverme. No es eso. Generalmente es por la expectación. Es por la expectación. Aparte de que, bueno, a lo largo del campamento el Señor va haciendo cosas y el corazón se va preparando. Pero generalmente es porque uno como que ya está con el chip puesto, va a pasar algo. Porque es el día de la fogata o porque es el día de no sé cuánto, o vamos a hacer vigil. Y quieras que no es que uno puede haber sugestión, puede haber emocionalismo, pero también hay un corazón que está expectante. Y cuando tú abres la boquita, ¿no? Como dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Tú has visto esos nidos, los pajaritos con la boca abierta, que es ramita y pico? ¿No? Y llega la mamá y pum, abre tu boca y yo la llenaré. Están expectantes y entonces, pues el Espíritu, el Señor que dijo varias veces, conforme a tu fe, conforme a tu fe. Entonces, a veces somos incrédulos y creo, y de nuevo con todo respeto, hacemos teología a veces desde nuestra incredulidad. A veces los cesacionistas critican a los continuistas o a los carismáticos o a los pentecostales de basarse demasiado en su experiencia. En vez de en la palabra de Dios, en la experiencia. Pero yo creo que los cesacionistas son los que hacen teología en este punto, desde la experiencia. En este caso, desde su falta de experiencia. Pero al final no lo hacen desde el suelo de la Escritura. Porque desde el suelo de la Escritura no hay versículos, como ya he dicho. Al contrario, lo hacen desde su falta de experiencia. Entonces dice, como no pasa, como yo no lo veo, pues entonces vamos a ver cómo interpretamos la Biblia para que se ajuste ¿a qué? A mi experiencia. En este caso, a mi falta de experiencia. Pero eso es incredulidad. Y yo os animo, y me animo a mí mismo a salir de eso. Vamos a la Escritura. Y nuestra experiencia que se adapte a la Escritura. Nuestra experiencia a los pies de la Escritura. Y si nosotros oramos, ¿no? Pues damos, no sé, ahora estamos empezando hemos dado algunos espacios para orar en la Santa Cena. Esa puede ser una manera de hacerlo, ¿no? Cuando como estamos en la comida familiar y podemos decir, ¿cómo hicimos ayer? De manera sencilla. Vamos a dar ocasión. Pues si no se sana a nadie, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a justificar y volvemos a decir que lo perfecto es el canon? No, hermano, pues sigamos orando, ya está. Si eso no cae sobre mi hombro, si se sana o no, yo no puedo sanar a nadie, ni tú puedes sanar a nadie. Pero si el Señor dice, John Wimber, por ejemplo, estuvo orando durante mucho tiempo, porque él estaba convencido. De hecho, cuando se convirtió, llegó a la primera iglesia donde llegó, dice, que preguntó, ¿y aquí esas cosas cuándo pasan? Dice, esas cosas que, dice, no, las sanidades, ¿cuándo pasan? Y claro, el pastor se quedó como hubiese quedado yo. Pero porque él había leído su Biblia. Y él estaba esperando. Y entonces, como tenía convicción, empezó a dar espacio, empezó a orar. Y nadie se sanaba, nadie. Pero dijo, bueno, pero esto está en la Biblia. Mi experiencia se tiene que ajustar, se tiene que meter en los raíles de la Biblia. Y se quedó allí, con sencillez. Y de repente, el Señor empezó a sanar. Hasta que hubo un montón de las palomitas, empezaron a estallar todo el tiempo. Otra cosita y ya vamos avanzando. No, ya vamos cerrando. Bueno,
antes de decir la otra cosa. Hermanos, si nosotros queremos vencer un ambiente de incredulidad, nosotros necesitamos orar mucho. Orar mucho. ¿Recordáis eso cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración? Encontró a un padre desesperado, discutiendo con los religiosos, los discípulos allí también, una tensión. Y entonces el padre se lanza a Jesús y dice: Jesús, he traído a mi hijo, que un demonio me lo está destrozando. Y se lo he traído a los discípulos y no lo han podido echar fuera. Y entonces Jesús reprende al demonio, liberta al chiquito, al joven, que el demonio lo intentaba matar, ¿no? Tirándolo al agua, tirándolo al fuego. Tú ponte en el pellejo de ese padre, ¿no? No sabes si dormirte, si echarle el candado, si dormir con el niño atado aquí para que no se te levante por la noche y se te vaya al lago, yo qué sé. Y lo liberta. Y los discípulos después, cuando están a solas con Jesús, le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Porque ellos ya habían echado demonios. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué ha pasado? Y él les dice: por vuestra poca fe. Pues si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: quítate y échate en el mar, y el monte se echaría. Pero este género no sale. Bueno, si combinamos, creo que dos relatos, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y tú dices: ¿cómo? Espera. A ver, me he perdido. ¿No lo han podido echar por su falta de fe o porque no han ayunado y orado lo suficiente? Si uno examina bien la cuestión, la respuesta sería por su falta de fe. Porque uno no es que tenga que estar ayunando todo el tiempo para poder enfrentarse a cierto género. Obviamente ha sido por su falta de fe. Pero ¿qué tiene entonces que ver la fe con la oración y el ayuno? Y yo siempre uso el mismo ejemplo que a mí me sirve mucho, por lo menos en mi mente. Si alguien me dice: Israel, yo me estoy preparando una prueba de atletismo, quiero hacer salto de longitud y quiero, antes que termine el año, poder saltar 6 metros. Digo: ¿qué? ¿6 metros? Yo, ¿6 metros? Dice: sí, 6 metros me voy a proponer saltar. Digo: pues te vas a tener que hartar de entrenar. Y entonces se pone pedante y me dice: no, hombre, Israel, a ver, yo lo que necesito es fuerza, potencia, una técnica depurada y un buen grado de flexibilidad. Y yo le digo: vale, sí, es verdad. Pero que como no te hartes de entrenar, no lo saltas. No, perdona, yo lo que necesito es fe. Sí, pero que como no te hartes de orar, no la tienes. Y más en este congelador del siglo XXI. Hay que orar. Imagínate una iglesia, vosotros, hermanos. Una iglesia que ora, que empieza a orar. Imaginaos esto. Imaginaos que cada uno de vosotros empieza a orar por lo menos una horita todos los días. Toda la iglesia. Yo te digo a ti que en poco tiempo alguien entra en la congregación y se le erizan el vello. Porque de repente la calle afuera es un congelador, pero cuando te metes en medio de esta gente, yo no sé qué pasa, pero los cielos están abiertos. ¿Me explico? Y si empezamos a ayunar y a buscar al Señor, la fe se fortalece. Otra cosa, hermano, actitudes que contristan al Espíritu Santo y limitan los dones y apagan al Espíritu. El infantilismo egoísta. Muchas veces el Señor ha retirado su mano porque estamos buscando dones que nos distingan, medallitas. La peor manera de saber qué dones te ha dado Dios es buscar qué dones. O sea, el que quiera tener dones, para tener dones va listo. La peor manera de saber qué dones tienes es hacer un test. La mejor manera, mira la iglesia. ¿Dónde hay brechas? ¿Dónde hay necesidades? ¿Qué le falta a mi hermano? ¿Dónde está? Así, viví así. ¿Qué puedo hacer? Señor, ayúdame a amar. ¿Qué puedo aportar? Señor, y cuando es que el amor, dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales. Seguid el amor. Cuando uno está así, al final
Dios te da lo que hace falta. Te lo da a ti o se lo da al otro. Y cuando nosotros estamos en ese punto de decir, Señor, me da igual, dame a mí o dáselo a mi hermano, pero que lo tengamos. Que lo tengamos. Cuando uno está así, no pensando algo que me distinga, que me haga mejor, que me haga preferible, cuando la iglesia es madura, el Señor se deleita en derramar dones. Y hermanos, yo creo que vosotros estáis en una posición muy bonita para crecer en esto, porque entendéis bien el Evangelio, porque tenéis una eclesiología sana, bíblica, buena, porque tenéis un ambiente muy bonito en medio de la iglesia, y os animo de todo corazón a buscar al Señor en oración y a estar pendientes de estas cosas y asumir que nos vamos a equivocar. Entonces, uno se despoja del orgullo. Bueno, si me tienen que corregir, que me corrijan. Ya está. Si yo digo alguna cosa, y en vez de decir, hablaremos posiblemente esta tarde de la palabra profética y de las lenguas, que son las dos cosas más controversiales, entonces no voy a añadir nada más. Y el tercero, y ahora sí el último, es, he dicho la incredulidad, he dicho el infantilismo egoísta, el tercero, el temor a los excesos. Esto a mí me ha pasado, de verdad. Yo he reculado, he intentado desmarcarme de todo eso porque he visto excesos. Y entonces, el miedo al emocionalismo. Nunca, hermanos, tengáis miedo a las emociones, nunca. Al emocionalismo sí, las emociones no, las emociones son de Dios. ¿O no? El Señor nos manda a temer al Señor, temer es una emoción. El Señor nos llama a regocijarnos en Dios, regocijarnos en una emoción. Nunca tengamos miedo a eso. Pero el temor al emocionalismo, el temor al misticismo, a caer en una paranoia, a adentrarnos en un terreno donde no hacemos pie, donde no controlamos, perder el control de las reuniones, perder nuestra reputación de personas sensatas, que alguien piense, bueno, esa persona está un poco ida, ¿no? El miedo al abuso, a que se abran brechas hacia a lo falso, a lo espurio, a que algún demonio aproveche para colarse. Por eso necesitamos pedir el don del discernimiento, para saber discernir de qué fuente vienen las cosas, si vienen del espíritu humano, o vienen de un espíritu feo, demoníaco, o vienen del espíritu de Dios. Pero hermanos, cuando el temor se adueña de nuestros corazones, entonces nosotros lo que hacemos es maniobramos para controlar, para poner diques, y contristamos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se contrista, no es que se vaya, pero como dijimos, limita su influencia. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. ¿Sabéis cuál es la frase que pronuncia después? No menospreciéis las profecías. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Porque si menospreciáis las profecías, vais a estar apagando al Espíritu. Si tú estás poniéndole diques, diciendo que esto no tiene importancia, ¿cómo podemos decir que algo no tiene importancia si es algo que Dios nos da? ¿Le vamos a enmendar la plana al Señor? ¿Le vamos a decir, no, Señor, estamos en el siglo XXI, date cuenta que estas cosas ya... Eso sí, la siguiente frase es examinarlo todo, retener lo bueno. Conclusión, todos los dones, desde mi opinión, son para hoy, todos. Debemos creer, debemos vivir en humilde expectación, debemos desearlos, debemos procurarlos, debemos pedirlos en oración. Pídelos para ti o para otro hermano, pero que los tengamos como iglesia. Y debemos rendirnos con sencillez al Espíritu Santo, debemos sacudirnos el temor, debemos dejar de ser niños, ser maduros en la manera de pensar. Si es así, yo creo que el Señor nos va a bendecir profusamente con dones. Y si eso ocurre, entonces vamos a conocer a Dios de una manera más intensa, porque al fin y al cabo no son sino expresiones, manifestaciones, lucimiento de Dios. Amén. Vamos a orar.